Estamos de vuelta aquí en 2021 y a esta hora se encuentra con nosotros conectada la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Vamos a conversar un poco de lo que ha ocurrido esta noche con la aprobación de, la regulación de la cuestión de confianza, la que se ha aprobado por insistencia. Gracias por estar aquí con nosotros, congresista. Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches a ti y a todos sus televidentes. Bueno, hemos visto entonces esta aprobación, hemos tenido justamente luego de esta aprobación, me parece, no sé si podemos ponerlo tal vez en pantalla, dos mensajes que muestran dos posturas muy distintas a la vez. Me parece la de la Presidenta del Consejo de Ministros y de la Presidenta del Congreso de la República. No sé si lo podemos colocar en estos momentos en pantalla, pero básicamente, mientras lo vamos colocando, para la Presidenta del Congreso esto ha sido, digamos, algo positivo, una aprobación, dicho sea de paso que ella misma ha votado, que permite dar estabilidad jurídica, de marcar justamente los espacios vacíos que hay de alguna forma en la materia política. Mientras tanto, para la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ahí está, ahí la tenemos, ha sido lamentable, ¿no? Y dice que es lamentable que el Congreso haya renunciado al debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes con una ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos acciones necesarias para evitar que el quiebre de Estado de Derecho. Digamos, ¿qué le hacen estas dos reacciones tan disímiles, congresista? No sé cuán amplio no haya sido el debate, ya que esto ha sido la segunda vez que ha sido aprobado, en este caso por insistencia. Ahí está, justamente, ¿no? La de Mari Carmen Alba, perdóname, congresista. El Congreso de la República reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la defensa del fuero parlamentario. Hoy aprobamos con amplia mayoría la insistencia sobre la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Interesante porque ambas dicen, ¿cierto?, que esto mantiene el Estado de Derecho y la democracia. Y parece ser que la interpretación de un solo efecto, de un solo factum, es completamente distinta. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a ver, Sebastián, yo creo que esa ha sido una aprobación completamente inconstitucional. Y empiezo por decirte, ¿no? Es raro tener un pleno un día martes. El gran problema, normalmente los plenos deberían ser los días jueves. Pero aparentemente, dentro de toda la agenda que teníamos para hoy, el único punto que se ha desarrollado ha sido esta insistencia. Es decir, ha sido un pleno específicamente para ver esto. Y yo lo lamento porque teníamos algunas otras iniciativas, como por ejemplo el proyecto de ley para declarar de interés nacional la emergencia alimentaria en el país. Hemos tenido a las madres de ollas comunes afuera del Congreso pidiendo que se discuta de una vez y no se ha discutido. Así que es lamentable. En segundo lugar, eso del amplio debate en realidad no es cierto, ¿no? Tal es así que este proyecto de ley, primero, era un proyecto de ley de reforma constitucional. Para quienes no saben, un proyecto de reforma constitucional requiere de 2 votaciones en 2 legislaturas distintas y eso permite que haya un mayor debate para un tema tan trascendental porque modifica la Constitución. Pero le cambiaron de nombre, decidieron ponerle ley o proyecto de ley de interpretación constitucional. Y como esto también sonaba a la interpretación auténtica y no querían, ¿no es cierto?, levantar pues mucho humo, ahora lo que se ha aprobado por insistencia finalmente terminó llamándose Ley de Desarrollo Constitucional. Pero esto que debiera haberse aprobado como una ley de reforma constitucional se ha hecho de manera express e ignorando que hay 5 proyectos de ley más sobre el mismo tema. Si realmente hay una vocación democrática de discutir cómo regular, cómo ponerle candados a estas figuras, ¿por qué no se debaten primero esos otros 5 proyectos de ley, dentro de los cuales está el propio proyecto que acaba de entregar la premier Mirta Vázquez? Entonces, el espectáculo de hoy ha sido lamentable. Hay una dictadura congresal que insiste en seguir socavando la figura presidencial. La señora Alba en realidad tiene que comprender que el presidente es el señor Pedro Castillo y que seguir, evitando el trabajo constructivo como el del proyecto de ley sobre la emergencia alimentaria solamente nos quita rédito a una institución como el Congreso que ya está bastante desprestigiada. De acuerdo con el hecho de que, digamos, hay varias prioridades que se tienen que llevar de alguna forma a cabo. Complicado la dictadura, digamos, a través del Congreso, si es que siempre se tiene que llegar a una forma de votación superior a en este caso, a 66 votos, ¿cierto? Ahora, en ese caso estamos hablando, digamos, de esta diferencia que hay y que entiendo además que no se pudo acumular, digamos, todos los proyectos de ley porque unos tienen reforma constitucional como el presentado por el Ejecutivo y en teoría, por lo menos entiendo que su interpretación es distinta, no tiene, digamos, ningún tipo de reforma constitucional. Entonces serían dos... No tiene ningún tipo de reforma para ellos, que lo han convertido de proyecto de ley de reforma a proyecto de ley de interpretación. Pero lo cierto es que no, pero lo cierto es que no reforma y no cambia la Constitución, ¿cierto?
Pero por supuesto que sí, si reforma precisamente las condiciones para las cuales el presidente de la República puede o no pedir voto. Cambia el texto constitucional. Es una reforma constitucional. Cambia el texto de la Constitución. Así es, así es. Y no solamente es una reforma constitucional, Sebastián, sino que va en contra de todas las sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido sobre eso. O sea, va incluso en contra de la Constitución, en contra de la constitucionalidad. O sea, es un poder legislativo que no solo no legisla, porque no está produciendo leyes. En 3 meses solo ha habido una ley que fue para la cremación de Abimael Guzmán y de ahí no hemos tenido ninguna otra ley. Entonces es un poder legislativo que no legisla y que quiere hacer las veces de Tribunal Constitucional y quiere hacer las veces de Poder Ejecutivo. Entiendo entonces, congresista, que no entonces... entiendo cómo se habla de equilibrio de poderes acá. Ok, eso es para los constitucionalistas en cualquier caso. Pero entiendo ustedes, entonces van a tomar medidas, me imagino ya hemos escuchado al congresista de Perú Libre y del Ejecutivo, entendería del tuit de la Premier, que se van a tomar medidas para de alguna manera cambiar lo que se ha aprobado el día de hoy o modificarlo de una forma que esté, digamos, más dentro del marco constitucional. ¿Eso es lo que debería entender, congresista? ¿Ustedes van a apoyar eso? Por supuesto, y quien tiene la tarea de ver qué es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Y yo me imagino que como tantas otras leyes que ha apoyado y ha aprobado el fujimorismo, y normalmente este tipo de partidos que está tratando de generar más crisis cuando ya se ha cambiado un gabinete, cuando ya se han tendido puentes para el diálogo, pues todas estas leyes terminan en el TC. Así que nos vamos de nuevo a ver cómo esta ley termina el TC y probablemente, y si todo va correctamente, se declara inconstitucional. Para eso perdemos el tiempo, Sebastián. Discúlpame, pero estamos bastante cansados por los que queremos trabajar. Me imagino que, la verdad es que yo cuando veo el tuit o veo ambos tuits comparados veo que es una cosa de interpretación bien disímil, ¿no? Porque es el mismo hecho que se ve de una forma completamente y clavadamente una en contra de la otra. Ahora bien, esto entonces entendería que la constitucionalidad, nos está diciendo usted, es algo que se va a determinar en el Tribunal Constitucional y eso es algo que va a tomar su tiempo, el tiempo que se requiera para llegar hasta ese fuero y que se apruebe en ese fuero. Mientras tanto, digamos, ¿cuál es la labor del Congreso en este caso? ¿Hay algunas medidas que ustedes estén planteando adicionalmente para seguir trabajando? Como nos dicen, no se han generado leyes durante este lapso. Sí, nosotros tenemos en realidad un proyecto de ley que presentó el congresista Edgar Raimundo sobre poner límites a la vacancia presidencial por incapacidad moral, porque con eso se nos ha venido abajo la figura presidencial más de 2 veces en el periodo pasado y no podemos estar sin presidente, ¿no es cierto?, a la deriva. Es por ello que además de este proyecto legislativo que debiera discutirse en algún momento, que yo ya no creo ahí que la oposición tenga el mismo interés o el mismo ahínco de hasta convocar plenos los días martes para verlo, ¿no es cierto?, está el proyecto de ley de la Premier, ¿no?, de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que busca en todo caso, y aquí quiero hacer énfasis que el gobierno está buscando un equilibrio, ¿no? El proyecto del Ejecutivo busca hacer un balance en donde acote la figura de la vacancia presidencial, pero también, por supuesto, acote la potestad que tiene el presidente para eventualmente pedir cuestiones. Entiendo que ese proyecto tendría que entrar a la Comisión de Constitución, ¿cierto? O sea, tendría que revisarse y pasar por todos los fueros correspondientes del Congreso, y en vista de que esa sí es una reforma constitucional, requiere 86 votos, 2 legislaturas, o sea, es un poco más tranquilo. O sea, eso podría ir, digamos, en teoría podría aprobarse esto e ir el otro por su propio camino hasta que llegue, digamos, al consenso que requiere. Sí, bueno, también hay forma de que una reforma constitucional se exonere, ¿no es cierto?, de 2 legislaturas, siempre y cuando se apruebe con mayoría calificada. O sea, digamos, todo depende de la voluntad de los congresistas para ver si consideran o no este proyecto bueno o malo. Lo que a mí me queda claro es que aquí no importa lo bueno o lo malo, aquí importa la agenda de la presidenta del Congreso y la agenda de la oposición, que se han unido para, como te comento, hacer todo menos equilibrio de poderes, ¿no? Más bien sentar la balanza a favor de un Congreso que pase lo que pase, se va que el presidente o lo que fuere, queden ahí pues ellos como consagrados dentro de un poder que no se les asignó porque ellos no han sido elegidos como presidentes de la República, ¿no? Entiendo que no. Pero entonces para usted esto genera más inestabilidad, rompe un poco más con las cosas. Y quería puntualizar, porque usted dijo que se ha utilizado 2 veces la vacancia, o se ha vacado a 2 presidentes y solo se ha vacado a uno. Que yo sepa, el previo renunció antes de eso. En cualquier caso, para usted esto, digamos, sería más inestable, significaría además mayor confrontación, no ayudaría a un trabajo conjunto o un trabajo en cualquier caso que requiere hoy en día el país para salir de la situación en la que estamos, en la que además, dicho sea de paso, estamos en una situación complicada económicamente, aún con el COVID, ¿cierto? No ayuda. Te pongo un ejemplo, Sebastián. El presidente de la República hizo cambios ministeriales. Incluso hizo cambio de premier, no solamente se cambió al ministro de Trabajo, que ya tanto habían estigmatizado, que yo misma dije, oye, está haciendo un buen trabajo, pero bueno, eso no le importó a las críticas que venían de un sector que siempre está dispuesto a criticar y no a trabajar, entonces se hicieron los cambios. ¿Y qué pasó después?
el dólar bajó. Tanto así, que eso no lo puede negar nadie, ha llegado a estar 3.8, 3.9, si no me equivoco, eso lo he visto en las noticias hace poquito. Entonces, estas cosas se están haciendo y el Ejecutivo ha demostrado su ánimo dialogante. Mi pregunta es, ¿qué está devolviéndole el Congreso a la gente para paliar esta crisis, para aliviar un poco estos puyazos constantes entre poderes? De acuerdo. No sé sé si alguien lo podría responder. Yo no puedo responderlo. Yo estoy avergonzada del propio Congreso en el que tengo que discutir día tras día cualquier cosa menos algo productivo. Entonces, nada, no estamos haciendo nada. Un proyecto de ley que no es precisamente para la gente en 3 meses. Otro proyecto de ley que en lugar de discutirse hoy se está pateando. No lo sé. Entendería que nos ha dicho que, digamos, ha sido por potestad del gobierno que el dólar está en 4.14 más o menos, hasta que luego cambiaron los... Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno, incluido desde un comienzo, por ejemplo, la incorporación del gas al Fondo de Estabilización y ahora el tema de los cambios ministeriales, que han respondido además a una serie de críticas alternas, comentarios, etcétera, pues yo creo que todo eso está en aras de construir y no de destruir. De acuerdo, sí. Pero entendería que por lo que usted nos dice... La elección original de los ministerios fue lo que disparó al dólar, porque si mal no recuerdo, hace un año estaba en 3.60, no 3.90, no 3.80. Ahora, justamente creo que estamos llegando... política, creo no que estamos, creo que estamos llegando a un punto importante. Congresista, creo que estamos llegando a un punto importante, y es al punto en el que se requiere de hoy en día, por la crisis económica, por la crisis en la que estamos, de mayores o mejor situación laboral para todos. Y creo que usted ha presentado ahí unos proyectos de ley que chocan, de la misma forma que chocan los tweets anteriores que acabamos de ver, con los presentados recientemente por Acción Popular, ¿cierto? Que, digamos, en ambos casos, los dos, en teoría, entiendo, buscan lo mismo, pero el efecto es completamente, bueno, los proyectos de ley son completamente distintos. ¿Qué es lo que más, digamos, le disgusta del paquete de proyectos que se han presentado? Porque entiendo, por lo menos del análisis costo-beneficio que se muestra o del análisis que se hace ahí, que ayudaría, por lo menos, o en el peor de los casos sería inocuo. No entiendo el tema de la inocuidad en tu pregunta, disculpa. Sí, digo que sería, en el peor de los casos, los proyectos de ley como están planteados parecen ser inocuos y no negativos, es lo que estoy diciendo. Sí, mira, hay dos, no es que todos los proyectos de ley busquen el mismo fin, ¿no? Porque, a ver, no es tan sencillo hablar de defender los derechos de los trabajadores y decir, no es cierto, que eliminar sus derechos es buscar la mejoría para ellos. Yo creo que hay dos enfoques, a ver si se entiende mejor. Dos enfoques, uno claramente pro-empresarial y uno claramente pro-trabajador. Ahora, no tienen que estar contrapuestos. No es que los derechos laborales del trabajador van a impedir que las empresas crezcan. Es que eso es lo que se ha querido hacer creer a la población. Y es todo lo contrario. Si a un trabajador le va bien, si a un trabajador se le dan, ¿no es cierto?, las condiciones para trabajar bien, valga la redundancia, el trabajador va a producir más. Esa es la sana convivencia que tiene que haber en el respeto de los derechos laborales. Entonces, claro, mi despacho y nuestra bancada está planteando una serie de leyes para fortalecer que los trabajadores puedan bien sea organizarse o bien sea tener y tender más fuentes de diálogo con sus empresarios. Sin embargo, y debo enfatizar aquí lo que tú decías, la presidenta de este Congreso ha planteado, yo lo he llamado un paquetazo laboral porque son como 6 proyectos de ley, si no me equivoco, 5 proyectos de ley, de acuerdo, que flexibilizan, ¿no es cierto?, los derechos laborales. Uno que, por ejemplo, hace que trabajadores que antes no eran part-time, ahora sean part-time. ¿Cuál es la consecuencia? De que aquellos que pasen a part-time o tiempo parcial tengan finalmente todo este régimen que no reconoce derechos de protección frente al despido arbitrario, no reconoce CTS, recortan sus vacaciones, etcétera. Entonces, si creemos que solamente maltratando al trabajador le va a ir bien a la empresa, estamos en una lógica que ya la hemos tenido 3 décadas y no ha ayudado a las empresas ni a formalizarse ni a que les vaya mejor. Tenemos que cambiar ese enfoque definitivamente, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Solo quería añadir, digamos, que durante estos últimos 3 décadas también ha sido el periodo ininterrumpido en el que más ha crecido el país y que más pobreza ha disminuido y que más personas han entrado, si bien es cierto que es pocas, a la formalidad. Pero sí, de acuerdo con que se tiene que... Y en el que más se ha fragilizado la desigualdad, tal es así que en 2 años hemos aumentado 10 puntos porcentuales de pobreza. Si está tomando la pandemia como referencia es complicado, pero si no toma la pandemia como referencia... No, no tomamos la pandemia, dime cómo ha mejorado la informalidad. El coeficiente Gini se ha desplomado. Pero bueno, de acuerdo ¿Cómo han mejorado los regímenes laborales la informalidad? De acuerdo con que hay mucho que trabajar. 3 décadas. De acuerdo con que hay mucho por lo que trabajar. ¿El fujimorismo acrecentó o no acrecentó la informalidad? Congresista, no tengo... Vas a hacer memoria. No tengo... Yo solo le estoy dando los datos como se ven en las gráficas por las estadísticas oficiales del Ejecutivo. De acuerdo. Muchas gracias, congresista. Gracias.